Nueva edición en otra noche de gala para nosotros. Felices de encontrarnos de nuevo. Bueno, estuve con ausencias en estos últimos programas, pero bueno, ahora retomamos y estoy acá con mi querido colega Dardo Solórzano. ¿Cómo estás, Dardo? ¿Cómo andás, Facu? La verdad te veo un poco atareado con la tecnología. Acá, intentando solucionar unos problemas inesperados con internet y las computadoras, todo, pero bueno, todo tranquilo. Ya creo que estamos justamente con el querido José, que además falta una más acá. Lo tengo acá de operador técnico también a José, pero bueno, estamos acá ya solucionando todo y sobre todo con la oportunidad de poder entrevistar a un invitado fabuloso que tenemos. Así es, como decimos, nos vestimos de gala nuevamente. Por supuesto, no estamos solos, estamos acá con el querido asistente ahora en la parte técnica, en las computadoras. ¿Cómo están, chicos? José Luis Abraham, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien ustedes? ¿Todo tranquilo? Muy bien, bueno, ahí estamos acomodándonos. También estamos acompañados en la parte técnica. Dardo, ¿quién está ahí? Tu querido hermano Edgar Huanco, ¿cómo estás? Hoy nos falta otra persona porque estamos con problemas técnicos de internet acá, así que no vamos a estar transmitiendo por Twitch. Así es. Pero siempre tenemos la asistencia también allá, a ver si lo vemos. Nuestro hermano Lucas Barros, ¿cómo andas, Luquita? Detrás del vidrio. Bueno, sí, Dardo, contame qué tenemos hoy. Muy bien, mientras nos preparamos acá para la transmisión, vamos a estar transmitiendo en el Facebook de Radiopedia en este mismo preciso momento. Así que ya estamos. Bueno, Facu, te cuento, después de solucionar estos problemas técnicos, que vamos a tener hoy un invitado de lujo, pero que lo presente mejor nuestro querido locutor, gran locutor de Radio Nacional y de Tucumán. José, ¿nos podés contar quién nos visita hoy? Sí, vamos a estar con Marcos Acevedo. Nació en la ciudad de Tafí Viejo, es intérprete dramático y licenciado en teatro por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Además, cuenta con una diplomatura superior en soberanía y políticas culturales en América Latina. Actualmente es maestrando de la maestría en artes escénicas de la Universidad Nacional de Rosario. Integró el grupo de danza contemporánea entre el 2001 y el 2004 y el Teatro Estable entre el 2005 y 2016. Ambos organismos dependientes del gobierno de Tucumán, a los que accedió por sendos concursos públicos. Se desempeñó como secretario de Cultura entre el 2015 y el 2021 y secretario de Gestión Cultural y Gestión Educativa 2023 hasta la actualidad de su ciudad natal. También fue seleccionado por concurso público como Jurado Nacional de Calificación de Proyectos 2021-2023 del Instituto Nacional de Teatro. Se desempeñó como comité de selección de concursos en el Instituto Nacional de Teatro y del Teatro Nacional Cervantes. Participó en más de 70 producciones de teatro, danza, teatro para infancias y ópera. Se desempeña como docente desde hace más de 20 años en Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy. En su actividad como actor, bailarín, director, gestor, coreógrafo y autor, participó en más de 100 festivales, congresos y foros en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Francia, México, Paraguay y Perú. Se desempeñó como productor en Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo, primera serie producida en Tucumán para plataformas. Por su actividad recibió numerosos premios y distinciones como actor, director y gestor cultural de la Fundación Iris Marga, Asociación Argentina de Actores, y Delegación Tucumán y del Instituto Nacional del Teatro. Aquí en Radiopedia le damos la bienvenida a Marcos Acevedo y lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Sí, señor! Marcos, querido, ¿cómo estás? Todo el chaperío al aire, ¿no? Impresionante. Escuchame, tiene todo el carne, el asador, con la chula, todo ahí. Bueno, Marcos, disculpa por este arranque interrumpido ahí. Se nos fue un poquito de tiempo, así que queremos aprovechar al máximo tu presencia. Hace un rato vos hacías mención ahí de toda la chapa, pero me gustaría que arranquemos un poco conociendo más, no voy a decir lo más humano, porque eso es bastante humano también, pero esas pulsiones primigenias, digamos, de este muchacho Acevedo,
que en un momento de su vida encuentra una pulsión específica para el teatro, para la actuación. ¿Cómo aparece en tu vida y a razón de qué o a sentimiento de qué? Fue apareciendo de manera muy temprana, ¿no? Ajá. En la escuela, yo además vengo de una familia de clase media-baja, ese es mi origen, y hay veces que en mi casa me decían, bueno, ya está, ya en este acto no, porque digo, siempre hay toda una cosa que poner en juego, ¿no? Que hacer el vestuario, que esto, que esto otro. Yo además tengo 4 hermanas mujeres, todas más grandes que yo, pero en edad cercana una sola de mis hermanas, todas las demás son bastante más grandes, y yo con ella he compartido parte de ese ciclo, ella unos años más adelante que yo en la escuela primaria, y decían, esta vez le toca a tu hermana, no puede ser todas las veces vos, ¿no? Y de hecho, como espectador también, ¿no? Como alguien que presencia actividades escénicas, los recuerdos que tengo son de cuando era muy chico, ¿no? De cosas que pasaron en la escuela, que llegaron payasos, que fue alguna obra de teatro y que me impactaron muchísimo, y que de hecho a raíz de esta maestría que estoy haciendo, ¿no? Algunos de esos recuerdos han aparecido y han cobrado como relevancia también, ¿no? Como esta cosa de decir, en una de esas obras hacían una cámara lenta y yo después hice toda una obra de teatro, ¿no? A partir de la cámara lenta, ¿no? Y digo, ya algo que he visto siendo muy niño, 8, 9 años, ¿no? Una cosa así. ¿Y eso de algún modo tuvo una continuidad en esa infancia o fue algo que también quedó? Vuelvo a decir, era algo que tenía como una presencia, pero no como algo que yo lo pensaba como una profesión ni nada por el estilo. De hecho, siempre pienso que me gustaría ir a la escuela y ver, no creo que exista, pero yo en 7º grado escribí y dirigí una obra de teatro. Claro. Además, se estilaba en un tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, mi hermana, que es más grande que yo, estudiaba, ¿cómo se llama esto? Declamación, está el profe Moreira, me acuerdo yo en Montero. De hecho, Miguel Martín cuenta que el profe Moreira, un profesor de la Escuela Normal de Montero, fue fundamental en su inquietud, en la inquietud de su vida, en descubrir que él era actor. Claro, pero de ahí a dirigir una obra de teatro y escribirla con 12 años... y que me dejen, además, eso es lo que más me llama la atención, que las maestras, las directoras, que vos has visto por ahí son bastante... Y vos tenías compañeritos que eran... Claro, que se recontra aprendían para que eso suceda, digamos. Y después en el colegio secundario he tenido 2 experiencias de teatro también, con una profesora de literatura, que además es prima hermana mía, Tati Acevedo, que además, bueno, es una docente muy reconocida, investigadora de acá de la Facultad de Filosofía y Letras. E hicimos Cornudo, Apaleado y Contento, que es una obra también que se aborda como un montón en las escuelas secundarias, y Las de Barranco, que es una obra importantísima del Teatro Nacional. Pero bueno, como digo, hasta acá era como más algo que me gustaba, que me seducía, pero nunca lo pensé como una profesión. De hecho, yo cuando... tenía como un interés muy ávido por las artes visuales, me gustaba mucho dibujar, mucho pintar. De hecho, yo quería ir a la Escuela de Bellas Artes cuando pasé al secundario. Y bueno, ahí entra otro tema que también no está en esa biografía, que es para mí constitutivo, digamos, que es que mi papá ha dicho, no, ahí van los putos, no vas a ir ahí. Y yo siempre pienso que por el carácter rebelde que yo tenía, mi papá estaba esperando que yo le diga, bueno, si soy puto, ¿a dónde me voy a ir? ¿No? Cosa que no hice, ¿no? Acepté como muy sumisamente que mi viejo ponga esa restricción. Pero después pasó algo que resignifique, y por eso digo que creo que esa cosa provocativa que ha hecho mi papá en ese momento tenía que ver con... constatar a ver cuánto interés real tenía yo en eso, porque yo cuando empecé a estudiar en la universidad hice 3 años más o menos de Derecho, empecé estudiando esa carrera, y después circunstancias muy particulares, familiares. Yo tenía un sobrino que tenía una enfermedad cardíaca y que había que llevarlo continuamente a Buenos Aires. Me empezaron a coincidir con las mesas de Derecho y tenía como unos meses así que no iba a poder hacer nada, y dije, me voy a escribir en teatro. ¿Quién no quiere? Para no perder estos 2 meses que no voy a poder rendir. Claro. Y bueno, te imaginas dónde terminó la historia. Ese año hice las 2 carreras, al año siguiente me inscribí en las 2, pero ni pisé Derecho.
y ya después nunca más, digamos, no, ya claramente en el teatro encontré como un lugar. Ayer fueron la entrega de los premios Artea, que es un premio que entrega la Asociación Argentina de Actores acá en Tucumán, y le preguntaban a Leonardo Golubov, que falleció durante este año, una figura muy importante dentro del teatro de Tucumán, y me sentía muy identificado con lo que él decía, ¿no? Decía que el teatro para él ha sido cobijo, refugio, ¿no? Ha sido un lugar donde se ha sentido seguro, se ha sentido que era un lugar donde se podía expresar. Y bueno, creo que eso ha sido para mí el teatro, ¿no? Claramente una instancia vital directamente, algo que atravesó como mi existencia. Hay varias cosas que las vamos a retomar más adelante porque van a estar ligadas con las preguntas que van a ser más macro, pero yo creo que va a estar muy conectado con este micro de la pequeña vida propia, que lo relaciona. Me parece siempre importante traer a referencia estas historias, más allá de lo que hablamos de la chapa, los chaperías, todo eso que a la gente le gusta, porque vos sabés que hace unos programas atrás vino un gran caricaturista y muralista tucumano de la Madrid, César Carrizo, y él dijo, también recordando, la escuela fue fundamental porque cuando yo pasé de un aula a una sala, en un paredón había un mural inmenso de mi escuela, yo lo vi y me voló la peluca, fue un detonante, ¿no? Entonces vemos cómo la estimulación y las oportunidades en la infancia, ¿cómo se llama esto?, genera realmente en un futuro y en ese presente también un ser humano. Para mí ha sido central completo. eso que vos estás señalando, ¿no? Digo, a mí en la escuela secundaria directamente me detonaron la cabeza en el colegio secundario en Tafí Viejo, digamos. Claro. Teníamos un profesor de filosofía que se llama Pedro Salinas, y nosotros con él, primero que veníamos al cine a San Miguel de Tucumán, ¿no? En varias oportunidades. Pero después en el colegio vimos The Wall de Pink Floyd, vimos La Naranja Mecánica, y eran cines debate donde después se charlaba sobre lo que se había visto. Después él también tenía un club de lectura al que yo asistía, donde leímos Walt Whitman, ¿cómo se llama el escritor maldito estadounidense? Se me ha ido el nombre, ¿cómo? No, pensé que era francés. Bueno, después Kafka, Borges, Sábato, ¿no? García Márquez. Entonces yo he tenido como una familiaridad con todo eso. Después, muchísimos años después, en el Teatro Estable de la provincia, hicimos una producción que estaba basada en un libro que se llama Dos miradas sobre Borges, que es de Cristina Bulacios y de... se me fue el nombre también. Gran pintor, me va a matar, que no me acuerdo su nombre. Que tiene de hecho la pintura que está en el ente cultural afuera, el gran mural que está ahí es de él, Grima. Donato Grima. Y la propuesta eran algunos poemas de Borges con música de Piazzolla, y eso hice yo en quinto año del colegio secundario, un recital donde yo recitaba poemas y Javier Bolea, que es músico, tocaba Piazzolla al piano, ¿no? A mí las herramientas que me han dado a nivel cultural, de información, de sensibilidad, de inclusive de análisis, ¿no? De no ser pasivo ante todo eso, sino pensarlo, analizarlo, ver cómo te resonaba a vos. Cuando fuimos a leer Hojas de hierba de Walt Whitman, Pedro nos dijo, van a tener ganas de ir a La Toma, que es un lugar de Tafí Viejo, muy cerca de la naturaleza, desnudarse y acostarse en el pasto, ¿no? Que te digan desnudarse en el colegio es un montón. Claro. ¿No? Que te pongan esa palabra en juego, que te pongan esa posibilidad de inclusive transgredir la norma, ¿no? De irte a un lugar público, ¿no? Y me parece que esas cosas realmente te atraviesan un montón, y además estando en este espacio, ¿no? Todo esto que decimos del chaperío y todo lo demás, pero de verdad cuán constituyente es y cuántas posibilidades se abren. Insisto, para un pibe de clase media baja, tener un acceso a una educación pública, gratuita, de calidad. Yo no lo sentí tanto en derecho, pero porque también éramos muchos, ¿no? Y además iban variando en las comisiones, vos te encontrabas con distinta gente, no tenías como
un grupo tan sólido como es en la Facultad de Arte, que tenés un curso y con ese curso vas hasta que terminas tu recorrido académico. Pero ahí se notaba como un montón que el bagaje con el que yo venía solo era comparable con los que estaban egresados de las escuelas universitarias. Yo creo ¿no? que... Tipo Normal, Sarmiento, Gimnasio. Yo creo que esto que estamos hablando me parece que va a ser fundamental, sobre todo me parece para el segundo bloque, cuando toquemos también un poco esto de tu diplomatura en Claxo y específicamente la visualización de cómo... Está bien, porque con Marco vamos a tener, por supuesto, no solo el recorrido por su parte artística, sino también por visiones que van a atravesar lo que es el desarrollo de la política pública y de la construcción, ¿verdad?, de la arquitectura de una sociedad, ¿no? Y me parece que esto es importante, ¿por qué? Porque quizá tomando como esa propia autorreferencia, vemos cómo existió, no estamos inventando nada, existió realmente en el sistema educativo argentino determinados elementos que iban creando a esa argentinidad que nosotros conocemos ahora, quienes tienen la oportunidad inclusive de salir de las fronteras de nuestro territorio como país, ven la diferencia a veces de la formación que tenemos los argentinos, y esto en función de entender por qué la destrucción de esos sistemas se vuelve como algo muy complejo, ¿no? Antes de que nos agarre ya el primer corte por esos 10 minutitos perdidos, me voy a saltar un poco y quiero llevarte para el plano del teatro en Tucumán. Ya ha pasado agua bajo el puente y has visto bastante y estás viendo bastantes cosas. Me gustaría saber cómo ves el ecosistema actual del teatro en Tucumán, si lo ves floreciendo, si lo ves corto de ideas, si lo ves atravesando alguna especie de crisis. Todo eso junto, creo, ¿no? Yo hace un par de años edité un libro y publiqué un libro que se llama Paisaje Indomable, que es el anuario teatral del 2022, donde hice un registro de los estrenos, reposiciones, estrenos de muestras y talleres, salas, festivales, y esa publicación tiene 700 páginas, ¿sí? Ahí te das cuenta, digamos, que es de un año, Claro. que es la producción teatral tucumana, es eso, ¿no? Y digo, yo hace mucho tiempo que vengo haciendo como una reflexión y una especie de metaforización de cómo es la escena teatral, que lo podés llevar al campo que tengas ganas en Tucumán, ¿eh? No es solo del teatro, es la cultura de Tucumán. Las culturas son como las yungas, ¿no? Tienen esa frondosidad, tienen parte de ese caos también, tienen esa parte de cosas muy firmes, como árboles muy viejos, con mucha historia y mucha cosa, ¿no?, que se escapa de la norma y que sale así como Mira, aleatoriamente. Muchas maneras de organizarse muy distintas, ¿no? Sí, muy diferente, porque digo, realmente yo no conozco, de lo que yo conozco, tampoco conozco tantísimo, pero de lo que yo conozco, no conozco una ciudad, al menos en Argentina, que tenga la complejidad cultural que tiene Tucumán. Y con el tamaño, por ejemplo. Con el tamaño, además, eso lo... Córdoba o Rosario. Pero es que además no lo tienen. Vos claro. podrías decir, bueno, Cava, obviamente, pero bueno. Pero ahí vos estás hablando ya de un parangón mundial. Claro, Lo que pasa en el teatro en Buenos Aires no pasa en ningún lugar del mundo que vos tengas teatro el domingo a las 11 de la mañana. El lunes. Domingo a las 11 de la mañana vos ibas a ver mi hijo camina cada vez más lento, Claro. ¿no? Y el único día para ver esa obra era el domingo a las 11 de la mañana, ¿no? Totalmente disruptivo los lunes, digamos, Guillermo Cacacha hace una apuesta de Chekhov los lunes a la noche en un lugar así parecido a esto, 15 personas a la vuelta de una mesa tomando vino y comiendo mientras los actores actúan entre medio tuyo, y eso junto con los grandes musicales de Broadway reproducidos en Buenos Aires, ¿no? Una cosa increíble. Teatro ciego. Hay una identidad, se puede reconocer una especie de identidad o características particulares del ecosistema teatral tucumano, o es sí, común, sí hay, y de hecho lo reconocen mucho en otros lugares del país, ¿no? Está fuertemente anclado en los actores y actrices que tenemos, ¿no? Como es una teatralidad avanzada, una teatralidad
muy experimental, está como muy arraigada en ese lugar, contestataria en algún punto. Y ahí entro en la segunda parte de tu pregunta, o en una de las partes de la pregunta, que es que yo al mismo tiempo creo que si bien eso sigue estando latente en el teatro tucumano, yo sí lo veo con cierta crisis al teatro de Tucumán. Siento que en algún punto no termina de conectar con lo que está pasando, no termina de... y no creo que el teatro tenga que reproducir la realidad, no estoy para nada en esa línea, no es porque creo que la tenga que reproducir, pero sí creo que de algún modo tiene que dialogar con eso, ¿no? Dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Una pequeña consulta, me saca la duda. ¿Podría ser que el teatro o determinados ambientes estén o se hayan virado hacia determinadas visiones sociales? No me gustaría voy a usar la palabra clase, por decir, una especie de juguete burgués que esté alejado de... Bueno, Camila Sosa Villada, al grueso de la gente. Camila Sosa Villada, que es una escritora trans cordobesa, que se las recomiendo, es grosísima, está traducida a muchísimos idiomas, y ella dice que acaba de filmar una película, ¿no? Así que también lo dice desde ese lugar que acaba de filmar una película. Dice que a ella es como un ambiente que no le gusta, que el cine son niños ricos jugando con juguetes caros. Y yo creo que hay algo de eso que viene acompañando la producción artística en general. No creo que pase con el teatro, ¿no? Creo que es más amplio. Yo creo que es algo que nos viene pasando, que nos viene atravesando. De hecho, te encontrás muy puntualmente en los territorios vulnerables con algunas propuestas, es muy puntual, es muy poquita la gente que lo está haciendo. ¿Hay acceso entonces del teatro, al menos acá en Tucumán, hacia las masas más populares, digamos? Sí, hay, por supuesto, sí hay, pero no es el grueso de la producción, no va por ahí. Y además dentro, y esto es muy personal, ¿no es cierto?, súper discutible, y de verdad, para hacerlo responsable habría, ¿no?, como que sentarse a hablar exclusivamente de eso, pensando en quienes me escuchan del otro lado, pero yo sí creo que dentro del mismo campo teatral de Tucumán, todo eso no está bien, no está reconocido ni bien visto, ¿no? O no está lo suficientemente legitimado como esto tiene el mismo peso que estar en una sala en el centro de la ciudad, ¿no? Creo que quienes hacemos esa clase de teatro miramos un poquito de reojo eso de soslayo, como eso. Bueno, claro, esas cosas que hacen en el piletón, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, Marcos, vamos a hacer la primera pausa. Yo creo que ya estoy viendo que nos quedamos cortos, pero bueno, en otro momento te volveremos a invitar. Mira, ya me estoy atajando. Así que vamos con la primera pausa y volvemos con más Radiopedia. Ya regresamos con más Radiopedia por Radio Universidad. Transmite LRK 319, Radio Universidad Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios y planta transmisora en 25 de mayo 265, tercer piso, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina. Conéctate a la nueva forma de ver televisión. CCC Go es TV por internet con todos los canales locales y nacionales, eventos deportivos, fútbol, cine premium, y es también una plataforma de streaming con películas estreno y las series del momento. Todo en CCC Go, la nueva manera de ver televisión y contenidos. Manda WhatsApp al 381-503-9103 y comenzá a vivir una experiencia única. Ahora, información universitaria. En 94.7 Radio Universidad.
La Facultad de Filosofía y Letras abrió las inscripciones para el ingreso 2026. Esta unidad académica brinda una amplia propuesta educativa vinculada principalmente a las ciencias sociales y humanidades. El periodo de preinscripción estará abierto hasta el 2 de marzo de 2026, mientras que la presentación de documentación podrá realizarse hasta el 30 de abril de 2026. Las clases para ingresantes comenzarán el 2 de marzo con el inicio del curso de iniciación a los estudios universitarios. La Universidad Nacional de Tucumán informa la habilitación de nuevos números telefónicos institucionales con el propósito de optimizar la comunicación interna y externa de nuestra Casa de Altos Estudios. Los números actualizados son de la Central del Rectorado 453-0020 o de la Central del Centro Previch 431-6600. Esta medida se enmarca en el proceso de modernización y fortalecimiento de los servicios de comunicación que lleva adelante la Secretaría Económico-Administrativa de la UNT. Comenzó el curso de Planeamiento y Gestión para Equipos de Gobierno Universitario. Es una propuesta impulsada por la Secretaría General, Académica y Económico-Administrativa en el marco del Reglamento de Formación Permanente de la institución. Está dirigida a autoridades, funcionarios, consejeros, docentes y no docentes de la UNT con el objetivo de fortalecer la profesionalización de la gestión universitaria y promover la planificación institucional, la transparencia y la mejora continua. Para más información, dirigirse a www.radio.unt.edu.ar. Esto fue Información Universitaria en 94.7 Radio Universidad. No te pierdas, todos los miércoles de 21 a 22 horas, La Hora Perfecta, una hora de información de interés general, entrevistas y buena música con la conducción de Andrea Cáceres. La Hora Perfecta, miércoles de 21 a 22 horas por Radio Universidad, FM 94.7. Porque vos también sos parte de la radio. Seguinos desde cualquier parte del mundo. Escuchamos online en www.radio.unt.edu.ar. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Radiopedia, estás en el dial correcto. Seguí escuchando Radiopedia por Radio Universidad. Qué interesante. Bueno, va a quedar después el vivo ahí en el Facebook ahí para que escuchemos también el detrás de escena, que hay una charla muy, muy enriquecedora. Así que, y después lo subiremos también en el YouTube, que nos quede ahí para que vamos tomando todos estos conceptos y estas ideas muy ricas realmente que nos trae nuestro querido invitado, el querido tafiseño de pura ley, Marcos Acevedo. Bueno, Marcos, voy a tener que mechar un poco esto porque quiero ir ya algo con un poco más de rispidez en algún punto, pero volvemos al chaperío de hace un rato. Hablábamos de esta diplomatura en Claxo y me llama la atención sobre todo el título que habla de, a ver, lo tengo anotado por acá, de una soberanía política y cultural latinoamericana. Me gustaría que me conté un poco qué se entiende por eso y bueno, a qué se desarrollan esos estudios, digamos, qué es lo que se plantea con ese término de soberanía. Y bueno, creo que fundamentalmente tiene que ver con las ideas que afortunadamente ya tienen una tradición importante dentro de Latinoamérica, ¿no? Yo soy muy citero, perdonen, pero a mí me gustan mucho las citas porque me veo muy reflejado por ahí en algunos pensamientos, ¿no? Y no me voy a acordar el nombre del autor, después lo googleamos ahí. Tenemos la inteligencia artificial. Claro. Decolonizing Methodologies se llama el libro, y hay una frase dentro de ese libro que dice que la conquista, ¿no? Alteró el territorio para que se ajuste a sus ideas de modernidad. Claro.
¿no? Y yo creo que esta idea de la idea de tener una soberanía política en lo cultural tiene justamente que ver con desprenderse de las prácticas coloniales que nos atraviesan en impensables dimensiones, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, con repensar si las estructuras, nosotros somos la cultura argentina en general, y Tucumán no está exenta de eso, está fuertemente atravesada por la mirada hacia Europa, ¿no? Fundamentalmente, y a todo lo que legitima eso, ¿no? Esto está fuertemente conectado, ¿no? con la creación de la Secretaría de Culturas en Tafí Viejo en el año 2016, ¿no? Y con esta idea de interponer el plural, y también tiene que ver con la nueva nominación que tiene la Secretaría, que yo ya la venía pensando mientras estábamos en la gestión de Javier Noguera, de decir, cuando vos nombrás que sos la Secretaría de Culturas, da la sensación de que vos detentás eso, de que es tuyo. Que vos imponés y creás la cultura, claro. Y en cambio, si vos lo ponés en términos de una Secretaría de Gestión Cultural, queda más claro que vos tenés las herramientas políticas públicas de administrar eso. Es que el pueblo hace las bases. Tal cual. Y que paralelamente a eso, de una manera cogestiva con eso, y de una manera aislada de eso, porque hay gente que no quiere tener contacto con lo público, no tiene ganas. Por ejemplo, yo en lo personal nunca producí teatro subsidiado ni por la provincia ni por el Instituto Nacional de Teatro. Claro. Yo sentía que lo que me otorgaban en términos económicos a mí no me permitía dar un salto cualitativo en lo que yo hacía. Me permitía, sí, resolver alguna que otra cosa, pero no me permitía decir, bueno, a ver, me encierro 10 meses a hacer un laboratorio, a trabajar con la gente y pagarle durante esos 10 meses a la gente para que se prenda en la locura que yo tengo para hacer. No me permite hacer eso. Entonces me permite capaz que gastar un poquito más en tela. Y realmente no lo necesité nunca. Siempre tuve la posibilidad de producirlo yo a los trabajos. Además muy artesanalmente, yo coso, hago un montón de cosas. Entonces hay un montón de cosas que las podía ir resolviendo yo de manera doméstica, interna, dentro de los grupos. Entonces me parece que con esto tiene que ver todo eso, ¿no? Con repensar los modos de producción, los modos de gestión, los modos de conectarnos con la sociedad, los modos en los que pensamos qué es eso que se ofrece, ¿no? Yo tengo en esta nueva etapa de mi gestión, yo estuve 2 años fuera de la gestión en Tafí Viejo, y en mi reincorporación doy pelea muy fuertemente dentro del espacio, porque está arraigada la palabra espectáculo todo el tiempo, la tenemos en la punta de la boca, la tiene no solo dentro del equipo técnico, sino que comunicación de la municipalidad lo tiene también. Y yo, una de las cosas que les digo es que lo peor es que encima estamos mintiendo, porque si hiciéramos espectáculo está buenísimo, ponele, pero no es eso lo que nosotros estamos haciendo. Si yo te digo espectáculo, vos te imaginás, no sé, pantalla, luz, sonido, un determinado despliegue escenotécnico que no es lo que nosotros estamos haciendo ni lo que estamos buscando. No es el tipo de relación que queremos con la gente que va a conformar eso, porque además nosotros lo venimos pensando fuertemente al acontecimiento cultural como algo que se construye con la gente que va, digamos. No es que yo voy y me pongo a actuar. Yo me voy y me pongo a actuar frente a un determinado público que hoy va a tener una respuesta, mañana va a tener otra, y dentro de un año va a tener otra diferente. Vos sabés que se está poniendo muy en el tapete, digamos, actual, porque sin duda hablamos de cultura, pero vamos a hablar de economía, de política, porque no se pueden entender los vasos comunicantes. Pero se puso mucho en el tapete en el último tiempo, desde lo político, desde lo ideológico también, la función del Estado, sobre todo en esto de lo económico, cuál es su función real en lo económico, si es un gasto, esto de ponerlo en cultura, y también, como para no tener un sesgo ideológico yendo para algunos de las vertientes,
también hay una visión crítica, que de hecho me parece que se ve expresada en la población, y en esto que hablamos de que no pisemos el palito de que nos genera una disociación entre las visiones artísticas y la gran masa. Una visión de ¿qué es en sí la palabra mercado? Porque también hay una retórica que dice, bueno, el mercado como algo malo, y se ve que evidentemente hay una parte de la población que no considera, entonces, porque también no sabemos bien qué es ese mercado, si es el mercado de Tilcara, si es el mercado de la City financiera, o si esto de lo que estamos hablando artísticamente, específicamente el teatro, no hace parte también de un mercado. Entonces, esto de satanizar la palabra mercado, y frente a una visión que dice, no, bueno, el estado presente tiene que estar. ¿Cuál es el equilibrio para vos de eso? ¿Qué es esa palabra mercado? ¿Y cómo, a vos que te toca estar relacionándote en gestiones públicas, cómo se puede sacar una resultante, digamos, en física de eso, dentro de las posibilidades de tu visión, para que logremos algún punto de equilibrio respetable, y que no sea destruyo lo que vos haces, respeto hasta acá, no me meto ahí? Sí, creo que tiene muchísimas aristas lo que vos estás planteando, ¿no? Me parece que por un lado está la presencia del Estado, ¿no? como un posibilitador, ¿no? Ponemos por caso, ¿no? El Instituto Nacional de Teatro. Ese anuario 2022 es producto de que existe un Instituto Nacional de Teatro, ¿sí? Que exista un Instituto Nacional de Teatro ha hecho que crezcan las salas, que haya más cantidad de grupos, que haya más cantidad de grupos en el interior de la provincia. En ese anuario porque digo, esa fue una tarea que no es que yo sabía que me iba a encontrar con esa información, yo fui llegando a la información, hice un trabajo de hormiga, porque además me iba pasando que me enteraba de algo, y cuando me iba a consultar en los distintos medios de Tucumán, me aparecía la agenda de ese fin de semana, y en esa agenda me aparecía el nombre de una obra más que yo no tenía registrada, ¿no? Yo decía, ¿y esto qué es? Y me iba, no, una cosa muy loca, y la cantidad de producción del interior me resultó muy asombrosa, siendo alguien de teatro yo. Imagínate para alguien que no es del palo, enterarse que, no sé, que en casi toda la provincia hay expresiones teatrales con distintos grados de profesionalización, por supuesto, ¿no es cierto? Y todo eso lo ha permitido la existencia de una política pública constante, muy federal, que además tiene la característica que igual esto va cambiando a medida que la institución ha ido como pasando a lo largo de los años, pero la institución en los últimos años lo que recalcaba como muy claramente que a quien subsidia el Instituto Nacional de Teatro es al público. Claro. ¿Sí? Claro. Los actores, las salas, los directores somos una herramienta para que esa política llegue a la gente. ¿Es un gasto para vos que el Estado ponga dinero? Y bueno, para mí de ningún modo, ¿no es cierto? Además, menos esto que el Instituto Nacional de Teatro recibe los fondos del Instituto Nacional de Teatro, tiene que ver con un impuesto a las propagandas de la televisión, o sea, no es con la tuya, digamos, quédate tranquilo porque no es con la tuya, no es con la de la gente. Y si fuese no para vos, ¿cuál sería, qué importante de tu pensamiento, el por qué? ¿Por qué no es un gasto? Como una retórica para quien dice... Sí, es que yo preguntaría por qué sí es. Yo no me... Volvemos a esto mismo, ¿no? Es decir, volvemos a esto mismo, ¿no? De la soberanía política. Digo, ¿y yo por qué me tengo que adscribir y validar, ¿no? De entrada, que la lógica es la del mercado? ¿Por qué tengo que adscribir yo a eso y decirte, y es que no? Empecemos porque para mí la lógica no es la del mercado. Empecemos porque estamos hablando de... además, una provincia, ¿no es cierto?, con una tradición teatral que se remonta al siglo XIX, ¿no es cierto? En 1800 ya había teatro acá en Tucumán, sí. Y ni hablar que no tenemos idea de lo que pasaba, ¿no es cierto?, antes de la conquista de América, ¿no es cierto? Nosotros en Tafí Viejo tenemos una vasija que le decimos la niña pájaro, ¿sí?, porque tiene una serie de características que los arqueólogos, ¿no? La pueden ver, uno capaz que no la ve,
ve el pájaro pero no ve la niña, y hay toda una teoría que han desarrollado los arqueólogos que la han estudiado, de que eso muy seguramente tenía que ver con un rito de iniciación, probablemente del paso de niña a mujer, y hacen toda una especulación de que eso tiene que haber tenido una ritualidad escénica además, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que en una provincia como la nuestra y como en muchas otras, en este caso estamos hablando de teatro, pero insisto, podríamos hablar de cualquier otra disciplina, con una tradición muy fuerte en ese sentido, y la presencia del Estado justamente lo que viene a hacer es, primero, garantizar que eso siga existiendo, garantizar que siga creciendo, ¿no? Digo, cuando yo hablaba de este campo complejo que tiene Tucumán, ¿no? Vos tenés, en el ámbito específico del teatro, tenés el teatro estable de la provincia, el teatro de títeres y marionetas, el teatro de variedades, el teatro de jóvenes y adultos, y el teatro de adultos y el teatro de niños y adolescentes, todo en el ente cultural de Tucumán, más todo el teatro independiente, más una universidad, más un conservatorio que existió hace 4 o 5 décadas acá en Tucumán, más los talleres, más, o sea, que tenés una vida teatral concreta que además, y volviendo a esto, ¿no?, que vos decís, no va en la lógica del mercado, porque no es que yo, cuando recibo un subsidio del Instituto Nacional de Teatro, ese año cambio el auto, o me compro una casa en Tafí del Valle. Digo, los fondos que se destinan son realmente insignificantes, y lo que permiten es esto que te he dicho, ¿no?, que por ahí los gastos de escenografía no sean tan caros, que puedas hacer un programa mejor, pero no es que de ese dinero que vos cobrás del instituto durante, suponete, los 2 meses de ensayo y los 2 meses de función, cada uno de los integrantes, gracias a ese subsidio, recibe algo parecido a un sueldo. Claro, no, claro. Nada más alejado de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, ni siquiera son políticas tan consistentes, ¿no? Y después, para mí, por otro lado, está esto que vos planteás, ¿no?, que no es lo mismo esto que estamos diciendo que de repente contratar esas figuras tan cuestionadas, ¿no?, para que dé una presentación que normalmente son del ámbito de la música, ¿no?, que son las expresiones artísticas más convocantes, ¿no?, y que tienen un montón de seguidores y todo lo demás, y donde ahí vos sí entras en una lógica de mercado, ¿no es cierto? Vos decís, ese cantante o esa cantante viene acá a Tucumán, a cualquiera de los estadios que tenemos acá, y lo llena. No necesita la presencia del Estado. Ahora, ¿qué es lo que garantiza el Estado en ese caso? El acceso para esa persona que no puede pagar la entrada y que tiene tanto derecho como el que puede pagar la entrada de ver ese artista, que además en muchos casos, y esto también me permite a mí como clarificar algo que puede haber quedado ahí como malentendido antes, yo no tengo nada en contra de los espectáculos. Me he ido a Río de Janeiro a ver la Madonna. Claro. Soy fanático de Madonna de toda la vida y me encantó estar ahí, que dicho sea de paso, ¿no?, de manera gratuita, pagado por el gobierno de Río de Janeiro, ¿no? Y después, lo que pasó con eso es que Río de Janeiro invirtió, no sé, vamos a poner una cifra X, ¿no?, $10 millones, y le entraron a la ciudad $400 millones por el turismo. Que es otra cosa que sucede, digo, fiestas de patronales de San Antonio de Tafí Viejo. El 13 de junio, la plaza de Tafí Viejo revienta de gente. Claro. Y ganan los que llevaron la gente ahí, los kioscos de la vuelta, todos los emprendedores, todo. Balance, digo, en esa... Entonces, lo que termina sucediendo es que al final hay claramente una inversión, porque se movió la economía, y ni hablar de lo que pasó en términos simbólicos, ¿no?, de pertenencia y todo lo demás. A mí me parece que hay como unas cosas que aclarar, ¿no?, porque sin duda, y vos lo mencionaste hace un rato, desde la visión política o del grueso quizás de las cabezas políticas al abordar la cultura, ¿no? Sin duda hay como un entendimiento mercantil o con la cabeza del mercado, siendo que yo discuto la palabra mercado. Para mí el mercado de San Pedro de Cook. Es una palabra que hay que poner en disputa, pero de entender de que si bien están estos ejemplos, como me decías, la inversión, ponerle que puede hacer el Estado de Río de Janeiro, entrar a la Madonna, y que eso después se multiplica, está el ejemplo del funcionamiento de la cultura como un generador de dinero, como si fuese una empresa, por decirlo así,
está también, me parece, ese palito de entender de que por qué esto, la cultura no tiene que ser específicamente entendido como que tiene que funcionar en la lógica de una empresa y el mercado. Claro, ¿qué pasa cuando no sucede esto que decimos, ¿no? Cuando no ha ganado... Y hace una sala y van 3 personas a verlo. ¿Por qué? Porque inclusive ahí lo voy a mechar con lo que arrancamos al principio, con el niño que ve eso. Porque un niño de 6, 5, 7 años que no tiene la plata para pagar una entrada y de repente va al colegio o va al barrio y le aparecen 2 tipos, 2 tipas disfrazadas de lo que vos quieras de Nerón y comienzan a actuar y lo maravillan. Entonces, ¿qué vamos a pensar eso de la lógica del mercado? No pagó la entrada, no pueden pagar la entrada, tienen que darme un rédito de tipo de transacción material. Sí, a mí hay una, y volvemos a la definición, hay una definición de cultura que me encanta, que dice que la cultura es un juego que se enriquece con cada jugador nuevo que entra al juego. Y yo creo que de esto, de lo que estamos hablando, se trata de eso. Para mí sería una locura o sería muy cuestionable, ¿no es cierto? Que vos digas, vas a hacer una inversión de dinero X tal para que vayan, y que además estoy arriesgando, ¿no?, una postura. Probablemente le molestaría a un sector menos, ¿no?, que sea, no sé, yo invierto en una historia X a la cual van 10 grandes empresarios, y probablemente les molestaría menos, porque para mí acá lo que se está interponiendo y que anticipándome, ¿no?, a esta charla, yo venía imaginándome algunos paisajes de este intercambio, y yo decía, yo creo que el problema grave que nosotros estamos atravesando ahora ya no es ideológico, es humano. Claro. Es eso lo que pasa. Hay a un sector de la sociedad mundial, ya no es Argentina únicamente, esto está instalado en cualquier lado, es que, y si vos no tenés las condiciones para eso, y no lo tendrás, estás privado de eso, esas son tus condiciones. Y eso haría, ¿no es cierto?, en este hipotético caso de volver a mi historia como si fuera importante, pero como ejemplo, yo no estaría acá, ¿no? Yo no estaría acá, estaría... no estaría la chapa ahí. Estaría trabajando, mi viejo tenía un taller de tornería y hacía piezas de plástico. Que además hice eso, ¿no? Yo en una época, yo trabajaba en el taller de mi viejo para pagarme mis clases de danza contemporánea, ¿no? Yo mientras estaba en el taller me reía con mis compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Ese ámbito así de chongaje. Sí. Que yo 2 horas más tarde estaba mariconeando en la clase de la Beatriz Lábate, y cuando estaba mariconeando en la clase de la Beatriz Lábate me decía, esta gente ni se imagina que yo estoy hasta acá de grasa, claro, para poderme pagar las clases, ¿no es cierto? Entonces nada de esto sucedería si no hay, ¿no es cierto?, una posibilidad de esto que vos has dicho, ¿no? Conocer que existe. Porque vos imaginate que vos desearías ser actor o hacer teatro si nunca viste teatro, y difícilmente. Cuando vos pensás en esta actualidad y volvés a esa infancia y pensás ese contexto que hablamos, ¿no?, de mucho teatro, de docencia, de políticas de Estado, de un sistema educativo que genera esto también, ¿a qué atribuís vos ese quizás trabajo de años o de dónde puede venir, digamos? Que exista ese contexto, especialmente acá en Tucumán, en tu infancia en Tafí Viejo. Bueno, yo creo que en algún modo, y acá vamos a entrar en algunas contradicciones, y está bien entrar en esas contradicciones, ¿no? Parte de eso es el modelo en el cual nos hemos inspirado, digamos, todo eso existe porque hace más de 100 años hay a alguien que se le ocurrió que Tucumán tenía que tener una universidad y que tenía que tener las determinadas características que esa universidad tenía que tener. Uno lee los discursos de Juan Beterán, te arranca lágrimas. Pensar que alguien tenía ese nivel de retórica, ¿no?, para pensar cuál era el rol de la universidad, una universidad que después de 100 años no termina de construir esa imagen que tenía, ¿no?, de una universidad en súper contacto con la sociedad, dando respuestas concretas a los problemas, ¿no? En algunos puntos sí, ¿no?, y en otros no, en otros lados todavía nos falta para llegar a esa imagen apoteósica para mí que planteaba Juan Beterán en los discursos de inauguración de la universidad. Y yo lo que tengo para decir es que
que no sé si iba exactamente por ahí la pregunta, pero me parece importante remarcarlo. Yo ahora también estoy trabajando en el área educativa en Tafí Viejo, y a mí me da mucha alegría ver que todo esto sigue pasando en las escuelas y en los colegios, ¿no? No se perdí. Hay un cuerpo de recurso humano que está muy preocupado por las niñeces, por las adolescencias, que les acercan cosas, ¿no? Digo, Tafí Viejo tiene 2 orquestas juveniles del Bicentenario que el gobierno provincial de Tucumán ha decidido en el año 2016 dar continuidad a ese programa de coros y orquestas que sigue existiendo en nuestra provincia. No es menor. No es menor. Fértil, por supuesto. Y además yo tengo 3 músicos en la banda, porque son míos. Está bueno. En Tafí Viejo tenemos 3 músicos de la banda de música de Tafí Viejo, que son pibes que arrancaron en las orquestas juveniles del Bicentenario y que hoy están trabajando profesionalmente en una banda de música, y como ese ejemplo hay muchísimos, ¿no? De pibes que, así como yo, de una casa donde jamás hubieran accedido a comprar un violín y aprendieron a tocar el violín o la flauta o lo que sea. Por esa posibilidad. Bueno, Marco, qué placer tenerte acá. Igualmente. Nos vamos a quedar sin tiempo, pero yo esto, te digo, ya es un compromiso para que esto lo sigamos, porque sé que van a salir muchas cosas interesantes. Como dicen en los festivales, el tiempo es tirano. Ya los muchachos, ya las operaciones están tirando humo. Así que, bueno, Facu, nos tenemos que despedir. Así hasta es. el próximo viernes. Sí, será este viernes, sí. Bueno, sí. Nos encontramos nuevamente con Radiopedia por Radio Universidad. Y muchas gracias a nuestro querido invitado, Marco Acevedo. Gracias, Dardo. Gracias a todo el equipo. No sé si nos agarra la lluvia a la salida. Parece. Espero que no. Y nos espera el programa número 20, creo. Sí. No, ya estamos por 25. Eso por faltar. Bueno, nos vemos hasta el próximo viernes. Así pasó otra transmisión de Radiopedia. Seguí vibrando en la frecuencia de nuestro programa el próximo viernes a las 21 horas. Folclore. Tangos. Soy gacho de Buenos Aires y no hay farol que me Nacionales. Todas las personas pueden